Festival de Música. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Muchas gracias a todos nuestros hermanos y amigos que nos están acompañando. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo. Voy a estar contigo los próximos 50 minutos de aquí hasta las 7 de la tarde, por si quieres comunicarte con nosotros. Te voy a dar las líneas de contacto por si quieres enviarnos un comentario. Nuestro correo electrónico es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Nuestra página de internet es volviendoalapalabra.com, www.volviendoalapalabra.com. Ahí en nuestra página tenemos prédicas anteriores por si quieres escucharlas o si quieres bajarla, incluso ahí se puede bajar, ya sea a tu computadora, a cualquier dispositivo o incluso a un disco o a una memoria. Ahí mismo en la página tenemos folletos para evangelizar, si a ti te hacen falta, ahí mismo los puedes bajar, los puedes imprimir también las veces que quieras. Nuestra página, te la repito, es volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook, que es Volviendo a la Palabra. Y el principal medio para estar en contacto es por medio de mensajes de texto o WhatsApp a mi celular, que es el 818-252-8607. Otra vez, 818-252-8607. Y esos son los medios que tenemos para comunicarnos. No podemos contestarte llamadas aquí en la cabina, así es que por eso no te doy los números de aquí de cabina, porque no hay quien conteste, ¿ok? Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Estamos hablando desde hace 4 semanas o más de arrepentimiento, el principio del evangelio. Pero hemos ido aún más atrás y hemos hablado del pecado. El pecado, este es el meollo del asunto. El cristianismo se trata de santidad. El Señor dijo, sed santos como yo soy santo, dice nuestro Señor. Y si no logramos ser santos, dice también en Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir, sin santidad nadie será salvo. Eso es lo que quiere decir. Ahora, lo que tienes que preguntarte es si crees esto. Esto es tener fe, porque a veces hoy confundimos incluso lo que es la fe, pero la fe es creer la palabra de Dios. No solo las partes que nos gustan, o no solo las partes que nos convienen, o no solo las partes que se nos acomodan. Fe es creer toda la palabra de Dios. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la semana pasada me preguntaba un hermano y una hermana al WhatsApp, entonces, si todos hemos pecado, ¿estamos perdidos? Así estamos todos hasta que el Señor nos elige y nos salva. Pero la clave es esa, es sentirse perdidos. La pregunta es, ¿en realidad te sentías perdido? Y la pregunta para hoy es, ¿y hoy mismo, cuando pecas, te sientes perdido o ya no te sientes perdido? Jesús dijo, bueno, yo no vine a llamar a justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Ese es el evangelio. Comienza con el arrepentimiento. ¿De qué? Del pecado. Del pecado. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento comienza al sentirse pecador. Si no te sabes pecador, si no te sientes pecador, pues ¿de qué te vas a arrepentir? Eres precisamente los que Jesús llama justos. Bueno, y Él no vino por los justos. El arrepentimiento nace de saberse pecador. El arrepentimiento nace de saber lo que merece ese pecado. Si el pecado ya no tiene castigo, ¿para qué nos vamos a arrepentir? Si eres salvo, siempre salvo. Si tu pecado ya no lleva al infierno, ¿por qué te vas a arrepentir? Y eso es lo que está pasando con muchos cristianos. Y se encuentran perdidos. Pero lo peor es que no lo saben. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará,
pero el que los confiesa y se aparta, ese es el que alcanzará misericordia. Pero el que no los confiesa ni se aparta, ese no tiene misericordia. Así de fácil. Eso, así de fácil. Ahora, ¿a quién está hablando ahí? Esto está en Primera de Juan. ¿A quién está hablando? Esto es muy sencillo de verlo en la Biblia, pero así como es sencillo, es básico entenderlo para entender varias doctrinas. Por ejemplo, yo no sé si has leído los evangelios. Los evangelios narran la vida de Jesús, su nacimiento, su muerte, su vida, su historia, lo que hizo, sus milagros, su pasión, la cruz, la resurrección. Eso se ve en los evangelios. El libro de Hechos es narrativo y narra la continuación de esos evangelios, cómo nació la iglesia, cómo se fue formando, cómo se fue expandiendo, cómo predicaban, etc. Bueno, de ahí en adelante, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, son a estas iglesias que se formaron, a las iglesias ya formadas. Es decir, son cartas que escriben a hermanos ya convertidos. Las cartas de Pablo no son para no cristianos, no está hablando a no cristianos. Las cartas de Pedro es igual. Por ejemplo, ellos mismos así lo dicen. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1 comienza la carta diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, a ellos escribe, a los hermanos, a los cristianos, para acabar pronto. Las cartas no son para los ateos, las cartas no son para los no convertidos. Miren la carta de Santiago. Dice Santiago 1:1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, si te das cuenta, otra vez escribe a los hermanos. Las cartas son para los cristianos. Y Pablo, igual, todas sus cartas escribe a los cristianos, exclusivamente a los convertidos. Por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses 1. Comienza: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia, no a los ateos, no a los judíos, a la iglesia, a los cristianos. Mira cómo comienza Colosenses, igual. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Las cartas son para los cristianos. Para ellos les escribió Pablo. Mira en Filipenses 1:1, empieza igual. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿A quién? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y así puedes ir por todas las cartas. Efesios, Corintios, todo es igual. Todas las cartas. La semana pasada hablamos de arrepentimiento y pusimos como ejemplo el arrepentimiento de David en el Salmo 51. Pusimos como ejemplo el arrepentimiento de Pablo que está en Romanos 7. Romanos 7:19 dijo Pablo: es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y sabes qué? Hay una señora que sale los viernes, señora, porque pastoras no existen. Y resulta que dice: no, mira aquí donde Pablo está diciendo, hago el mal que no quiero. Dice, Pablo no habla de él. Ahora resulta. Pablo dijo, donde dice quiero yo hacer el bien. Esta señora dice, no, pero no está hablando de él, ándate paseando, dirían por ahí. ¿Qué forma de interpretar? Donde Pablo dice, yo hago,
ella dice, Pablo no se refiere a Pablo, ¡qué barbaridad! Si así interpreta la Biblia, ahora entiendo todas sus doctrinas. Esta señora dijo, no, Pablo está hablando a los judíos no convertidos. Pero te das cuenta, por eso lo que te dije ahorita, la carta, las cartas, todas las cartas de Pablo son para las iglesias. Y ahora resulta que ella dice, no, pero en Romanos 7, no, Pablo no está hablando de él, sino que les está diciendo a los judíos no convertidos. Pero ahora resulta entonces, la carta la mandaba Pablo a la iglesia, y luego la iglesia, ¿qué hacía? Se la prestaba a los judíos no convertidos, ¿o cómo le hacían? Por eso hay que tener cuidado. ¿Sabes? Solo pongo como ejemplo esto que mencionaron el viernes. No porque me haya mencionado a mí, ¿sabes? Porque encaja perfectamente con lo que vamos a hablar hoy. Con lo que vamos a hablar hoy. Yo no voy a engancharme a discutir con señoras. Diga lo que diga mañana, que seguramente dirá algo. Yo no voy a pelear con señoras, aunque se digan pastoras. Porque ya desde ahí, la gente que escucha debería de saber quién viene de Dios y quién no. El ministerio de pastoras no existe bíblicamente. Cualquier señora que se crea, que se diga o que pastoree una iglesia está contradiciendo la palabra de Dios. Y te voy a dar solamente estos dos versos. Dijo Pablo en Primera de Timoteo 2:11. Primera de Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Te das cuenta? La mujer no puede enseñar, la mujer no puede pastorear, está prohibido. Primera de Corintios 14:34, mujeres callen en las congregaciones, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y se está refiriendo a enseñar. Es indecoroso que una mujer enseñe en una congregación. Si una mujer pastorea una iglesia, está en desobediencia a Dios. Y los que están siendo pastoreados por una mujer están igual. Pero ahí termina, 1 Corintios 14:38 dice, mas el que ignora, ignore, sigue ignorándolo. Cualquiera que se diga pastora y enseñe en una iglesia está contra el orden que Dios puso. Claro que puede usar versículos torcidos para justificarse, como torcidas estarán sus enseñanzas, pero tú sabes a quién creer. Por eso, el consejo para estas pastoras es dejarse de tonterías, de declarar, de gritar, de echar demonios. Todos los viernes lo mismo, echar demonios, atar, desatar, hacer milagros. Póngase a estudiar la Biblia para no decir tonterías. Y deja tú, y hasta las dicen en 2 idiomas. Nunca las había escuchado en 2 idiomas a la vez. Pero de eso vamos a hablar hoy, porque de esto habla Malaquías. Estamos hablando de pecado. Dios confronta al pueblo por su pecado por medio de Malaquías. Tenemos que arrepentirnos, hemos hablado. Tenemos que confesarlo. Tenemos que pedir perdón. Pero para confesar un pecado, primero debemos saber qué es pecado. Y de eso es de lo que hemos hablado las últimas semanas. ¿Cómo saber lo que es pecado? Con la Biblia. Tienes que ir a la Biblia. No hay otra forma. Bueno, hay otra forma que ordenó Dios, pero al mismo tiempo, Dios sabe que iba a fallar esta forma. Dios sabe que eso no es confiable. ¿Cómo que no es confiable si lo ordenó Dios? Ahorita es lo que vamos a ver. Pero desde el principio, Dios escogió personas que guíen a otros, pastores, sacerdotes. Pero también Dios nos dice que unos habían de fallar. Y hoy no es posible, no es correcto confiar en alguien a ciegas. Dijo nuestro Señor en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero claro que hay pastores de Dios puestos para enseñar de parte de Dios. Esa es la intención de Dios. Pero también hay pastores del enemigo.
y tú tienes que distinguir. Pero los pastores de Dios tienen una función. Mira Ezequiel 44:21. Ezequiel 44:21 habla, dice: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando vaya a entrar en el atrio interior. Y en el 44:23 dice, hablando de estos sacerdotes: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esa es la función del pastor, enseñar a discernir a la gente, a distinguir. Volviendo a Malaquías, desde el principio habla de estos. Si te regresas a Malaquías 1:6, Malaquías 1:6 dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. A ellos se está dirigiendo el Señor. Pero, ¿quiénes son ellos hoy? Si hoy el sacerdocio ya no existe, ya no es necesario. Los sacerdotes de la Iglesia Católica, igual que las pastoras, pues quién sabe de dónde salieron. La Biblia enseña que hoy los varones todos somos sacerdotes de nuestra casa. Cada hombre es sacerdote de su familia. Después también enseña la Biblia que para acercarnos a Dios no se necesita sacerdote, como esos de antes. Dice, por ejemplo, Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es nuestro sacerdote hoy. ¿Quién necesitaría otro sacerdote? Pues yo no sé quién necesite, teniendo a Jesús como sumo sacerdote. Pero entonces, Malaquías ya no es para nosotros. Ya no hay sacerdotes. Ya no hay sacerdotes hoy. Desde el punto de vista del intercesor, no lo necesitamos. El privilegiado que entraba a la presencia de Dios mientras todos los demás se quedaban afuera, ese ya no lo necesitamos. Hoy todos podemos entrar gracias a la sangre de Cristo. Pero mira la función que dice ahí del sacerdote y compárala, ¿quién la hace hoy? Veíamos ahorita en Ezequiel que enseñarán al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Esa es la función que hoy hace alguien. ¿Quién la hace esta? En Jeremías 5:31 dice: los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Es decir, el sacerdote dirige, el sacerdote guía. ¿Quién lo hace hoy? ¿Quién hace esta función? Esa es función de los maestros de hoy. Miren Miqueas 3:11. Dice: sus jefes juzgan por cohecho y los sacerdotes enseñan por precio. Esa era la función del sacerdote, enseñar. Pero hoy le corresponde a los pastores y maestros. A esos es a los que está hablando Dios hoy por medio de Malaquías. Dice Ezequiel 22:26, hablando a los pastores de hoy: sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios, y entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, no distinguieron entre inmundo y limpio. Así están los sacerdotes hoy. Y a ellos les sigue hablando Dios por medio de Malaquías. Miren Malaquías 2, vamos a comenzar por fin Malaquías 2. Dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol
el estiércol de vuestros animales, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esta es función del pastor, apartarlos de la iniquidad. Y fíjate de nuevo la función que les puso Dios. Dice en Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Para eso fueron puestos los sacerdotes en el Antiguo y los pastores en el Nuevo Testamento, en nuestros tiempos, para que el pueblo busque palabra de Dios por medio de ellos. ¿No es eso lo que hacemos? No buscamos a Dios en las iglesias, no buscamos a Dios por medio de la palabra de alguien. Pero Dios también nos previene, nos dice que hay que distinguir. El diablo es un engañador y el diablo es un imitador. Hoy, no todo el que se dice que es de Dios lo es. Ahí es donde te hablaba que encaja la mujer esta. Oye, tú puedes escuchar en radio una mujer que dice que habla de parte de Dios, y luego escuchas los jueves un hombre que dice que habla de parte de Dios. ¿Quién lo hace en realidad? A ti te toca distinguir. Pero con doctrinas tan distintas, los dos no pueden venir de parte de Dios. Tú tienes que discernir, porque aunque alguien venga de parte del diablo, nunca dirá que viene de parte de él. Va a decir que viene de parte de Dios. Y si te engaña, si te logran engañar, tendrás la misma condenación que él o que ella. Nadie podrá pararse ante Dios y decirle, bueno, es que a mí me engañó la pastora. Dios te va a decir, bueno, ¿y la Biblia? ¿Por qué no la leíste? No sé si me estoy dando a entender. Esto es lo que hoy abunda. Hoy abunda. Pedro dijo, también nos previene de parte de Dios. En 2 de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hubo, pasado, Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esto es hoy, para ti y para mí. Hoy hay falsos maestros, hoy hay iglesias con falsos pastores. ¿Qué harán? Sigue leyendo ahí en 2 de Pedro. Dice Pedro, ya así de sencillo, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sabes qué es una herejía? Se oye, no sé si fuerte la palabra, pero herejía solamente quiere decir mala enseñanza, enseñanza errónea. Eso es lo que traen los falsos. Enseñanzas erróneas. Y sigue diciendo Pedro en 2 de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán estas falsas enseñanzas. Yo te pregunto, ¿no estarás entre estos muchos? Tú vas a decir que no, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Dice en el 2:3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con engaños. Y cierra diciendo, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay perdición esperando por estos falsos y falsas. Hay castigo para ellos. Y también para los que lo siguen, los que se dejen arrastrar, los que se equivoquen. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios ahí está, a disposición de todos. A veces la traes en tu bolsa, a veces la traes bajo el brazo, pero hay que estudiarla, hay que desempolvarla, hay que abrir esa Biblia para que no nos engañen. Vamos a seguir en Malaquías. Mira cómo sigue diciendo Malaquías 2:8. Malaquías 2:8, hablando a estos sacerdotes. Dice: mas vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hacen los falsos? Te apartan de Dios, te apartan de su ley, de su palabra. ¿Cómo? Enseñándote, pero enseñándote mal, herejías, enseñándote mentiras. Claro que incluso con doctrinas, con versículos, doctrinas, pero que no son de Dios, sino del diablo, de demonios. Es lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son los de nosotros, los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Otra vez la pregunta: ¿sabes si lo que escuchas el domingo en tu iglesia o lo que escuchas aquí en el radio es de Dios? ¿Lo puedes distinguir? ¿Cómo lo distingues? ¿Lo pones a prueba o te tragas todo de plano? Por algo dice nuestro Señor en Oseas 4:6: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por falta de estudiar la Biblia. Hoy los que se dicen cristianos se mantienen ignorantes, se mantienen nuevos, aunque ya tengan años en el Evangelio. Prefieren no estudiar, se mantienen como niñitos, se mantienen con leche. Les dice Pablo: ya deberían de ser maduros, ya deberían de estar comiendo carne, pero siguen siendo como niños. Y en 1 Corintios 14:20 dice la palabra: no seáis niños en el modo de pensar. Dios sí quiere que seamos como niños, pero en cuanto a malicia, que no seas malo, que tengas esa inocencia. Pero dice enseguida: pero maduros en el modo de pensar. Pero en realidad, los cristianos hoy están como bebés. Yo no sé si te ha tocado ver un bebé en la bañera o en el piso hacerse popó y llevarse la popó a la boca. ¿Por qué? Porque no distingue lo bueno de lo malo. Ayer tuvimos en casa, que es tu casa, la visita de un hermano al cual le mandamos saludos. Su bebé gateaba por el piso, ¿sabes? Y se encontraba algo en el suelo y no le importaba qué era, se lo metía a la boca. ¿Por qué? Porque no distingue, porque es un bebé. Y así está el pueblo que hoy se dice cristiano. Lo que sea, se lo mete a la boca. Un pastor hablando dizque en lenguas, como a la mujer esta que vas a escuchar mañana, y y Rambo agarra la bazuca, y riquísima la barbacoa, y ruca, y no, pues ha de ser de Dios. No, pues, oye, ¿tú le entiendes? No le entiendo, pero pues es el pastor. Ha de ser de Dios. Va a una iglesia, se empiezan a tirar todos al piso, los empieza a tirar el espíritu, pero del diablo. No, pues tírate por si las dudas, pues es que todos se están tirando y dicen que es el espíritu de Dios. Pues tírate, ve a la Biblia, mi hermano. Tenemos que ir a la Biblia. Salva tu vida y la de tu familia. No creas todo lo que se te dice. Yo siempre te he dicho, yo no quiero que me creas ni a mí. La invitación de este programa es que vayas a la Biblia en tu casa, por tu cuenta, con tu familia, todos los días que tengas hambre de aprender del Señor directamente. No se necesitan intermediarios.
Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus a ver si son de Dios. Es un mandamiento. No creas a todo espíritu. Tienes que probarlos a ver si son de Dios. Y enseguida dice por qué. Oye, ¿por qué hay que hacer eso? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos pastores, y ahora resulta que hasta pastoras. Está prohibido, pastora. Arrepiéntase, obedezca a Dios, arrepiéntase porque la condenación no se tarda. Pero a nosotros lo que nos corresponde es no creerles a ciegas, ser como los de Berea. ¿Qué dice Pablo en Hechos? Los de Berea iban a la palabra a ver si lo que escuchaban era así. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas, porque estos falsos pastores abundan. Hay más malos que buenos. Oye, ¿pero por qué? Porque así dice el Señor. El camino es angosto y pocos son los que lo hallan. Pocos. Dice 1 de Corintios 11:13. 1 de Corintios 11:13 dice: estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, pero se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, traen Biblia, mencionan versículos, los tuercen, pero mencionan versículos. La iglesia tiene cartelón, dice el divino no sé qué, el maestro no sé qué, iglesia de Dios, la casa del rey, el castillo de no sé quién. Pero el nombre no hace que una iglesia sea de Dios. Date cuenta, no porque en la fachada diga iglesia de Cristo, no quiere decir por eso que es de Cristo. Jesús dijo: guárdense de los falsos profetas. ¿Cómo van a venir? Vestidos de ovejas. Vestidos de ovejas. ¿Cómo le hacemos? Por sus frutos los conocerás. Fruto, el fruto no es que tenga mucha gente, el fruto no es que tenga mucho dinero, el fruto no es que lluevan diamantes en su iglesia, el fruto no son los milagros. Mira ahí mismo en Mateo 7. En Mateo 7 es donde Jesús dice eso. En Mateo 7 es donde están las personas que le dicen a Jesús: hicimos milagros, echamos demonios. Y Jesús les dice: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El milagro, los milagros no es el fruto de un buen pastor. El fruto de los buenos pastores es la predicación de la sana doctrina. Tienen que predicar el evangelio verdadero, tienen que hablarte de pecado, de arrepentimiento, de castigo, del infierno. No de dinero, no de que todo estará bien, no de comodidad, no de que somos hijos del rey y nos tiene que ir bien, no de que tenemos autoridad, no de que declaro y decreto, no de que echamos demonios. Distingue el fruto. El fruto para distinguirlos es la predicación. Hace días una hermanita nos decía: mi pastor nos enseña que cuando alguien te está insultando o quiere pelear, tú repréndelo por dentro, te reprendo con la sangre de Cristo. Eso no dice Dios. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, dice el Señor: ama a vuestros enemigos, bendice al que te maldice, orad por el que te ultraja. Pero te das cuenta cuántas tonterías se nos enseñan en el nombre de Cristo, pero que no son bíblicas, y todos nos lo tragamos. Nos llevamos la popó a la boca. Discernimiento. La palabra es discernimiento. Tenemos que discernir, tenemos que distinguir lo bueno de lo malo. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. No todo el que dice Señor quiere decir que es cristiano. No todo el que dice que es cristiano lo es. No toda la iglesia que se dice cristiana lo es. No todo programa que se dice cristiano lo es.
¿Te das cuenta? Tienes que discernir quién habla de parte de Dios y quién no. Quién viene de parte de Dios y quién no. ¿Cómo distinguir a los que son de Dios de los que son del diablo? ¿Cómo ataca hoy el diablo? Por eso el diablo hoy los trae entretenidos, atándolo y echando demonios. El diablo lo que ha hecho hoy son religiones, iglesias para que te hagan creer que estás bien mientras vas camino al infierno. Dicen Proverbios 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Cómo sabes que no estás en este camino? Porque tu pastor trae Biblia bajo el brazo. Sigue leyendo, mira, sigue leyendo en 2 de Corintios 11, 13 en adelante. Ya leímos ahorita que dice, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero después dice, no es maravilla. ¿Cómo te vas a sorprender? Si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no es extraño, esto no debería sorprendernos, no debería pescarnos de sorpresa si la Biblia nos está avisando. Dice, así que no es extraño que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia. En la tierra, el diablo tiene sus cómplices, sus falsos profetas, sus falsos ministros, sus falsos pastores. Pero ¿cómo se disfrazan? Visten igual, traen la Biblia igual, los dos usan la Biblia. Así está trabajando el diablo. Eso es lo que nos está diciendo en 2 de Corintios 11, que tanto el pastor de Dios como el pastor del diablo estarán en una iglesia que se dice cristiana, que tanto el pastor de Dios como el pastor del diablo van a predicar sermones tomados de versículos bíblicos, que tanto el pastor de Dios como el pastor del diablo van a traer Biblia bajo el brazo. ¿Cómo los vas a distinguir? ¿Cómo los vas a distinguir? Por su predicación. El falso pastor te va a predicar otro evangelio. El falso pastor no quiere que escuches y él no te va a hablar de arrepentimiento. El falso pastor no te va a confrontar con tu pecado. El falso pastor no te dirá que eres pecador. El falso pastor no te va a decir que vas al infierno. ¿No lo entiendes? ¿No lo entiendes? Así trabaja el diablo. Dice 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ciega el entendimiento para que no resplandezca el evangelio. El falso pastor te va a decir que no tienes de qué arrepentirte. El falso pastor te va a decir, salvo siempre salvo. El falso pastor te va a decir, Dios no quiere que le temas. El falso pastor te va a decir, Dios te quiere rico. No temas, la salvación no se pierde, tú ya estás seguro, no te arrepientas. Los cristianos ya no andan en la carne, los cristianos pecamos pero no practicamos el pecado. Pablo no pecaba, Pablo está hablando a los judíos. Eso es lo que dicen los falsos pastores, con la misma Biblia, usando el mismo versículo. Tú escuchaste la semana pasada Romanos 7 el jueves usado de una manera y Romanos 7 el viernes usado de diferente manera. El mismo versículo, la misma Biblia. Alguien la está torciendo, mi hermano. Te van a predicar otros evangelios, te van a predicar que debes ser próspero, te van a predicar que ya no hay pecado, te van a predicar que eres salvo con una oración, te van a predicar que el anticristo no está ahorita, que se viene hasta el futuro, te van a predicar que puedes atar y desatar, te van a predicar que debes hablar en lengua si no eres salvo, te van a predicar que tú eres igual que Dios, te van a predicar que Dios nos dio autoridad. Pero no te van a predicar los temas que salvan: el pecado, la suciedad de tu pecado, el arrepentimiento, el castigo. Claro que Dios castiga. El infierno, claro que existe el infierno. Y hay muchos que se dijeron cristianos en vida como tú y hoy están ardiendo en el infierno, mi hermano, por haber caído en engaños de estos falsos.
de estos falsos. Dice 2 de Corintios 11:3, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y bien lo toleras, todo lo toleras, lo que decíamos hace rato, todo te lo llevas a la boca como un bebé. No sabes discernir entre lo bueno y lo malo. La Biblia manda, 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, a ver si estás en la fe. Lo que está diciendo aquí 2 de Corintios 11:4 es que hay otro espíritu, que el diablo es un imitador. El diablo imita el espíritu de Dios y hoy es el que anda en muchas iglesias. Un espíritu que obligatoriamente te hace hablar en lenguas. No es de Dios. Ojalá y puedas abrir los ojos. Un espíritu que te hace balbucear tonterías que nadie entiende. No es de Dios. Un espíritu que te hace repetir y repetir. Raba, 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 maca, maca. ¿Qué es eso? Dios es un Dios de orden. No te dejes engañar. Un espíritu que te hace caer al suelo revolcándote no es de Dios. Más parece que le está dando un ataque epiléptico. Un espíritu que te hace hacer ruidos extraños de animalitos o reír como tonto. Imagínate una iglesia completa riéndote como tonto. Ese no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios da poder. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, no para hacer payasadas. Hay gente que se dice cristiana hoy que va a los hospitales a declarar y decretar sanidad. Hay mucha gente aquí mismo que se la pasa declarando y decretando. La Biblia nos manda probad los espíritus a ver si son de Dios, ponerlos a prueba. Y a esos que declaran sanidad, a esos que se dicen que tienen autoridad, otra vez hay que ponerlos a prueba. Y otra vez yo les digo públicamente, vamos a un hospital a donde hay enfermos. No hacer campañas donde no hay enfermos. Campañas que se anuncian, vengan por su milagro. No, ve al hospital, hermano. Ve al hospital. Ahí están los enfermos. No, en las campañas iba gente y decía, yo tenía un dolor aquí, ya no lo tengo. Gloria a Dios. No, el Señor, claro que sigue sanando. Pero el Señor no necesita payasos. Yo invito a esos de las campañas o a esas que mañana van a declarar sanidad y que dicen que tienen autoridad. Vamos al hospital. Allá gritan todo lo que quieran. Allá declaran sanidad. Y ahí esperamos a ver si es verdad que tienen autoridad. A ver cómo salen caminando los enfermos. No, es que de lengua yo me como 2 platos. Es que desde aquí, desde el micrófono, yo declaro que sano a todo Monterrey. Y los hospitales van a seguir llenos. ¿Te das cuenta? Yo desde aquí, desde la cabina, yo te digo, pon la mano en el radio y declaro sanidad. No, que no se quede en lengua, pastora. Que no se quede en lengua. Pero tú mismo, mi hermano, tienes que obedecer a Dios. Obedecer a Dios dice, probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Los has puesto a prueba? Allá en Apocalipsis, el Señor alaba a una iglesia, dice, porque has probado a los falsos apóstoles y los has encontrado mentirosos. Y eso es lo que se nos manda hacer. Eso es lo que se nos manda hacer. Aquí 2 de Corintios 11 habla de que en estas iglesias se recibe otro espíritu. Hay otro espíritu, hay otro Jesús, hay otro evangelio. Muchos que van a estas iglesias dicen, es que yo sí sentí algo. Pues claro que sientes algo. Es el espíritu del diablo. Estás recibiendo un espíritu que no es de Dios. No es tan difícil adivinarlo. ¿Te das cuenta? Dice, recibes otro evangelio. ¿Cuántos evangelios conoces? ¿Cuántos evangelios has escuchado?
el evangelio de la prosperidad. Dios quiere que seas rico. El evangelio de la comodidad. No hagas nada, no seas salvo por obras. ¿Cuántos evangelios? El de pactar y sembrar. Da dinero para que Dios te bendiga. ¿Cuántos evangelios conoces? Pero Pablo dice, si aún bajase un ángel del cielo a predicar otro evangelio que sea maldito, es maldito para Dios. Y hoy las iglesias están llenas de otro espíritu. Todos lo creen, les predican otro evangelio, siguen otro Jesús y se dejan llevar, como dice la palabra, por cualquier viento de doctrina. ¿Todo por qué? Por no ir a la Biblia por tu cuenta, por no obedecer la palabra, porque es la palabra la que te está diciendo que tienes que ponerlos a prueba, probar a todo espíritu, a ver si es de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:4. 2 de Tesalonicenses 2:4. Habla de la segunda venida de nuestro Señor, pero dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ya está la apostasía. Dice, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si ya hay apostasía, es porque ya está el hijo de perdición, el anticristo. Dice ahí mismo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente, escúchalo bien, léelo en tu Biblia, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No, léelo otra vez, hermanos. 2 de Tesalonicenses 2:4 habla de un tiempo en el que estará el anticristo siendo objeto de culto, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y la gente aplaudiéndole al diablo, creyéndole que le aplaude a Dios, la gente alabando al diablo, creyendo que alaba a Dios, la gente cantándole al diablo, creyendo que le canta a Dios, la gente obedeciendo al diablo, creyendo que obedece a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo peligroso que es esto? Una iglesia del diablo, con ministros del diablo, con Biblia en la mano. ¿Habías leído este pasaje? ¿Habías leído el de 2 de Corintios 11? ¿Cómo sabes que tu iglesia no es de esta? ¿Cómo sabes que tu pastor no es de esto? Esto dice la palabra de Dios. Si a alguien le da miedo que esto se diga en radio, si alguien quisiera que esto no se diga en radio, estás luchando contra Dios y estás trabajando para el diablo, así de fácil. Hay que cuidarnos. ¿Cómo los distinguimos? Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la Biblia por nuestra cuenta, en nuestra casa. Es de todo lo que se trata este programa. Volver a la palabra, volver a la palabra, volver a la palabra. Esto se trata de volver a la palabra por nuestra cuenta. Aunque creas que estás en una iglesia de sana doctrina, nunca debes de dejar de estudiar la Biblia por tu cuenta. Así tengas el mejor pastor del mundo. Pablo dijo, así baje un ángel, así baje de nuevo Pablo a predicar. Nunca debemos de dejar de leer la Biblia por nuestra cuenta, porque hoy, como la misma Biblia dice, vendrán tiempos peligrosos y esos tiempos son hoy. Esos tiempos son hoy. Se nos han metido falsos pastores a lo que hoy se llama cristianismo y nos han llenado de falsas enseñanzas, de declarar y decretar, de que la salvación no se pierde, de que tienes autoridad para echar demonios. Puras falsas enseñanzas. Un Cristo tan pequeño se ha metido hoy al cristianismo, tan pequeño que tú declaras y decretas y Él te tiene que obedecer. ¿Tú crees que ese es el Dios verdadero? ¿Cómo es el Jesús que predican en tu iglesia? ¿Sabes? Hemos hecho un ídolo, solo que le hemos puesto Jesús también, nuestro ídolo. Le puedes decir Dios, pero no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Los domingos le estás cantando y hablando a un Jesús, pero que no es el Jesús de la Biblia, aunque el pastor traiga la Biblia bajo el brazo. Despierta, mi hermano, despierta. El evangelio no son milagros, el evangelio no son sanidades, el evangelio no es que lluevan diamantes, el evangelio no es prosperidad. Por el amor de Dios, entiende que no fuimos diseñados para tener éxito, no fuimos diseñados para tener dinero. El evangelio es perdón de pecados, perdón de pecados, perdón de pecados, arrepentimiento de pecado. Ese es el evangelio, arrepiéntete y el Señor te perdonará. Dios te bendiga, mi hermano. Esto es ABC Noticias. Monterrey y su metrópoli. Con la llegada del próximo gobierno del estado, el Congreso local jugará un papel prioritario de apoyo a las políticas y programas que se implementen, aseguró el diputado panista Daniel Carrillo. En entrevista para ABC Noticias, el también presidente de la mesa directiva del Congreso indicó que es tiempo de que ambos poderes trabajen de la mano. Expresó que prueba de compromiso que se tiene con el próximo gobierno es la aprobación del cargo de coordinador ejecutivo que ostentaría Fernando Elizondo después de la toma de protesta del gobernador electo Jaime Rodríguez. La petición, tal como estaba señalada o peticionada por parte del gobernador electo, sabíamos que era una parte de su cumplimiento previo a campaña, que si bien era una traducción de lo que había pasado en junio, se